Acelerando Empresas, episodio 434. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 13 de enero, en el que vamos a hablar sobre qué hacer cuando estás bloqueado por exceso de trabajo. Esto es algo que pasa muchas veces a muchos emprendedores, así que me parecía interesante que tuviéramos hoy un día para reflexionar al respecto y sobre todo qué puedes hacer para salir de este bloqueo. Pero antes recordarte que estamos en los últimos días para inscribirte en la aceleradora online intensiva Acelerando Empresas, que es totalmente por internet, a través de videoconferencia. Y si quieres saber más sobre cómo funciona y de qué se trata, puedes escribir a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. ¿Quién no se ha sentido desbordado alguna vez? Yo, desde luego, muchas veces, ¿vale? Esto es algo que pasa muy a menudo. A ver, no es que sea algo deseable, pero sí que pues no se puede evitar. En ciertos momentos nos agobiamos de trabajo, nos saturan todos los canales posibles y al final pues tenemos un poco como que un momento de tensión, ¿no?, en nuestra vida. Esto pues es algo muy habitual cuando también hablo con emprendedores que me comentan que pues empezaron un poco, a ralentino, como siempre se empiezan los proyectos, pero llega un momento incluso que pues ya no pueden más, que se desbordan, que están a tope y sobre todo, y esto es lo más importante en mi opinión, que les impide avanzar. Es decir, cuando tenemos un bloqueo tan alto porque no damos abasto, ¿vale?, no nos permite pensar en qué es lo siguiente, no nos permite avanzar, crear nuevas líneas de negocio, acelerar nuestro proyecto, hacer que pues vaya mejor o que generemos más ingresos, en fin, lo que sea que queramos hacer, por ejemplo, una expansión a nivel nacional o internacional, ¿no?, que muchas veces siempre se pospone y nunca nos dedicamos a hacerlo porque estamos saturados, ¿de acuerdo? Esto es algo que, como digo, es tan frecuente que pues yo podría como tipificar que es de las cosas más habituales que les pasan a las personas que vienen a pedirme ayuda. En particular a mí también me pasa, tengo que reconocer que es difícil que en algún momento pues no te sientas un poco desbordado, pero a fin de cuentas hoy justamente quería tratar sobre los motivos y sobre todo qué claves podemos utilizar para superar estos bloqueos por falta de tiempo. También, pues a ver, hay que decir que no todos los bloqueos son iguales, ¿vale? No es lo mismo que estés bloqueado momentáneamente a que pues estés bloqueado de forma permanente, ¿no?, que ya no sepas cómo salir de ese agujero, ¿no? Esto, pues por ejemplo, puede suceder, esto de estar bloqueado momentáneamente, cuando, imaginad, se nos ha puesto un compañero enfermo, ¿no? Imaginaos que estáis con un socio en la empresa y pues al final el socio pues en un momento dado pues tiene que atender a un problema familiar o se pone enfermo o tiene unas vacaciones algo prolongadas por algún motivo, incluso un embarazo o lo que sea, y realmente es algo que nos echa mucha más carga a nosotros. Puede ser, depende de la empresa. Pero claro, esto es más o menos pasajero, ¿vale? Es decir, no estamos hablando exactamente de este tipo de situaciones, aunque podrían transmitir o podrían darnos pistas de que algo no está bien ajustado, pero no es lo que hoy en particular me gustaría tratar. Estas situaciones, pues una vez que pasan, a priori deberían resolverse, aunque no significa que no las podamos optimizar, pero bueno, no es lo mismo que un bloqueo, como digo, más permanente. Así que bueno, ¿qué podemos hacer si efectivamente estamos en una situación de bloqueo permanente? Una situación que nos impide hacer nada más que lo que tenemos que hacer día a día, ¿vale? En nuestra empresa, en nuestro proyecto, en lo que sea. Es decir, tenemos, como se dice por aquí, mucha plancha, ¿eh? Déjame de innovar, déjame de muchas cosas más, porque ya con lo que tengo estoy hasta arriba, ¿no? No puedo ni siquiera pararme, ¿no?, a pensar, a elaborar algo, a hacer algo nuevo, distinto a lo que estoy justamente haciendo. Y este quizás sea el principal problema, que no eres capaz ni siquiera de pararte a pensar. Ya lo he comentado varias veces en el podcast. No pensamos lo suficiente, aunque parezca que estamos todo el día pensando. Sí, a ver, podemos estar pensando en resolver problemas pequeñitos, cuestiones puntuales que van surgiendo y que vamos un poco pues sacando en el día a día. Pero pararte a pensar, reflexionar de verdad sobre qué es lo que quieres,
qué es lo que buscas, cuál es el futuro que ves a tu proyecto, a tu empresa, cómo hacer mejoras con tu equipo, cómo hacer que funcione mejor todo el proceso de trabajo que tengas en tu compañía, cómo avanzar, cómo acelerar tu proyecto, cómo llegar a nuevos mercados, expandirlo, hacerlo más próspero. Estas son cuestiones que efectivamente prácticamente nunca nos paramos a pensar por lo general. Así que, claro, esta es la cuestión. Es decir, si ni siquiera nos paramos, probablemente siempre sigamos en ese círculo vicioso que nos hace no poder mejorar nuestra situación. Así que, como digo, lo primero sería de forma universal, yo no sé si para este problema o para todos en general, el pararte a pensar, intentar cambiar la situación y a partir de ahí tomar medidas. Pero bueno, vamos a suponer que ya os habéis parado a pensar, ¿vale? Porque si paráramos ahora mismo el podcast para que pensarais, bueno, complicado sería. Pero realmente, una vez que ya te pares, que ya te pongas a reflexionar y que intentes salir de la situación, tendrás que tener pues ciertas claves, ciertas herramientas. Y eso es justo lo que quiero ahora comentar. 3 puntos principales con los que creo que podéis empezar a superar este bloqueo de forma permanente que tenéis por falta de tiempo para avanzar. En fin, en común, estos 3 puntos, estas 3 claves tienen una cosa, que es que a fin de cuentas lo que están haciendo es crear tiempo. Sí, se puede crear tiempo. A ver, técnicamente no, ¿vale? Yo sé que hay muchos coaches que dicen que el tiempo es limitado, que es el que hay, las horas son del día las que son. Cierto, por supuesto, podemos gestionarlo más que crear, pero queda más bonito crear tiempo porque realmente, a fin de cuentas, estamos creando tiempo libre, no creando tiempo de hora física, ¿vale? Y creo que para esto sí que puedes utilizar alguna de estas 3 claves que voy a comentar ahora. Vamos con la primera. Pues veréis, la primera de ellas es optimizar, ¿vale? En mayúscula, subrayado, negrita, ¿vale? Optimizar es importantísimo porque a menudo trabajamos de formas no óptimas o muy optimizables, por decirlo de alguna manera. Y esto es porque como no somos especialistas en gestión del tiempo, en gestión de tareas, por lo general, somos especialistas en emprender, en nuestro negocio, en lo que fuera, pero realmente nadie, pues normalmente nos ha enseñado a gestionar el tiempo de forma adecuada. Pues claro, vamos haciendo las cosas conforme vamos sabiendo o pudiendo, ¿vale? Entonces, esto, claro, genera en el tiempo que vayas tomando malos hábitos. Malos hábitos, entenderme bien, a nivel de productividad, no que lo que estés haciendo es malo ni mucho menos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no nos paramos a pensar y decidir cómo optimizar nuestro tiempo, pues difícilmente vamos a crear ese tiempo libre para poder avanzar, crear nuevas líneas de negocio, gestionar mejor el equipo y todo lo demás, ¿vale? Así que, para empezar, por supuesto que seguro que tenemos muchos, yo diría muchísimos puntos de trabajo en el día, en nuestra agenda, que hacemos habitualmente y que son mejorables. Mejorables a nivel de organización, ¿vale? A nivel de gestión de nuestro tiempo, ¿vale? Nuestro tiempo de trabajo. Y claro, para esto, pues bueno, ya sabéis que, si no lo sabéis, os lo digo yo, hay distintas metodologías, ¿vale? Han ido surgiendo distintas cuestiones como pues el método Pomodoro para la concentración, que no sé si lo conocéis, pero básicamente es que durante un cierto tiempo limitado pones un tomate que va dando vueltas y ese tiempo te concentras, ¿no? Porque muchas veces realmente lo que hace falta es concentración. Estamos en 1000 cosas a la vez, con 1000 interrupciones y eso nos hace que seamos mucho menos productivos al tener que estar cambiando constantemente de tema en nuestra cabeza. Pero bueno, esta es una muy básica, hay otras muchas muy avanzadas, bastante más avanzadas, como por ejemplo de David Allen, el GTD, que es muy conocido porque su libro fue un bestseller, sigue siendo un bestseller, está en todas las librerías y bueno, aquí en España se llama Organízate con Eficacia, creo, de Empresa Activa y bueno, pues es una metodología que ha tenido muchísimos y sigue teniendo muchísimos seguidores porque es interesante, yo la conozco bien, tiene bastantes puntos que pueden ayudar para gestionar nuestro tiempo, para mejorar cómo trabajamos al cabo del día, básicamente, y en particular, pues mejorar también la concentración, ¿de acuerdo?
Pero sí es verdad que hay que conocerlo, hay que leerlo, por lo menos el libro, o hacer algún cursito de este tema y demás. Y también incluso me gustaría mencionar otra metodología también bastante interesante de un amigo, de Joaquín Peña, que es un experto tremendo en el mundo de la productividad. Él tiene un método propio que inicialmente tomó de algunas partes de GTD, pero que evolucionó, ¿vale?, a los tiempos nuevos que corren, que han variado desde que salió el método GTD. El método se llama FAST, así que pues si tenéis interés podéis consultar sobre él porque es muy interesante. Él también apareció en el podcast y fue bastante certero en lo que comentó, dio muchas claves concretas que pueden ser de interés para vosotros, así que si estáis interesados en este tema de cómo mejorar vuestra productividad, pues podéis, como digo, recurrir a él, a alguno de sus cursos o a alguno de sus formaciones para empresas que hace de mucho nivel, o también incluso pues simplemente escuchar el episodio del podcast en el que contó sobre la metodología FAST, que fue el episodio número 66. Ha llovido desde entonces. Bueno, no tanto, lo que pasa es que hago muchos episodios a la semana. Pero bueno, si queréis en este episodio, pues comenta, como digo, cómo mejorar nuestro rendimiento con la metodología FAST. Pero bueno, elijamos la metodología que elijamos, siempre hay un factor común que suele pasar cuando se fracasa en optimizar la gestión del tiempo, de nuestro tiempo en particular, que es que una cosa es la teoría y otra cosa, ya sabéis, es la práctica. ¿Por qué? Pues porque te lees un libro, haces un curso o escuchas a alguien en una charla que te motiva para cambiar tu forma de trabajar y a menudo, al día siguiente, vuelves a hacer lo mismo que el día anterior. No cambias nada. O si acaso comienzas a aplicar alguna herramientilla de organización y tal, y después pues se te olvida y pasas, ¿no? Porque no tienes adherencia, que es como se le llama a permanecer utilizando una técnica o un método o lo que sea. Entonces, claro, para esto lo mejor es que te busques a alguien que te ayude, a alguien que sea capaz de monitorizar tu tiempo y que sea capaz de asesorarte a cómo mejorar tu tiempo, y esta figura puede ser un experto en productividad, pero también puede ser, por ejemplo, un mentor o puede ser simplemente un amigo, un compañero de trabajo, ¿no?, que te tenga el derecho de ponerte la mano en el hombro y decirte, oye, dijiste que esto cuando lo hicieras así te avisara que no lo hagas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Reducir las llamadas de teléfono. Yo soy muy anti-teléfono, con perdón para los que sean muy de teléfono, pero realmente el tiempo del teléfono, ya lo he dicho alguna vez, es tiempo que estás en online, entre comillas, con alguien hablando a la vez. Es decir, no puedes dejar de prestar atención porque la otra persona te está hablando, tú tienes que responder y a menudo se dan muchos rodeos, se hacen muchas vueltas sobre lo mismo, en fin, hay mucha conversación que realmente no es tan productiva y yo creo que muchas veces por un simple mensaje instantáneo, WhatsApp, Telegram, lo que sea, o incluso un correo electrónico, se pueden resolver muchos temas que no haría falta de resolver por teléfono en una conversación de media hora o una hora, como suelen durar habitualmente. Eso no quiere decir que no haya que utilizar el teléfono. Por supuesto, es una gran herramienta, pero no para cosas que, en fin, son un poco absurdas. De hecho, hay quienes te avisan que te han enviado un correo electrónico por teléfono y es más larga la conversación por teléfono que lo que te decía en correo que se hubiera podido resolver en un momento simplemente. En fin, no deja de ser curioso. Seguimos entonces, vamos al segundo punto, al segundo aspecto o clave que podemos utilizar para salir de nuestro bloqueo permanente por falta de tiempo. Y es ni más ni menos que, por supuesto, delegar. Delegar es algo que, bueno, se ha hablado tanto que sería casi un tópico, ¿no?, de comentarlo aquí. Bueno, el hecho de decir, oye, esto no es algo que yo tenga que llevar, sino que es algo que tiene que gestionar otra persona, no yo. Y para esto, pues por supuesto, hay muchas formas. Lo digo porque a veces cuando comento esto de delegar a alguien que está empezando, que está en los primeros meses, años de un proyecto, pues no tiene pues mucho equipo, siempre me dice que es imposible, que no puede delegar, porque realmente tiene pues pocos recursos, las personas que tiene contratadas, si tiene contratadas alguna, están pues también saturadas con 1000 cosas y por tanto pues no se puede. Y yo siempre les respondo lo mismo. A ver, no se puede de la forma que tú estás pensando, que es decir a un empleado, toma, este trabajo lo haces tú en vez de yo. Pero sí que seguramente igual hay otras formas, ¿vale? Por tanto, no solamente es cargarle el marrón a alguien que tenemos en la empresa ya haciendo otra cosa, sino que además a lo mejor podemos contratar a alguien para que haga esa tarea. Por supuesto, ahora estaréis pensando, pero ¿cómo va a contratar a alguien si estará pues muy hasta arriba, ¿no? Probablemente de gastos y todo ese tipo de cuestiones, si está empezando. Pues fijaos, aquí yo tengo una teoría al respecto.
creo que en algún momento debemos tomar la decisión de realmente contratar a alguien, incluso aunque no podamos, haciendo un esfuerzo, por decirlo así, tirando incluso de recursos propios, personales, no de la propia empresa y demás, porque es importante, importantísimo diría yo, que nos liberemos, que empecemos a sacar tiempo, que creemos ese tiempo libre para poder montar, como estábamos hablando, nuevas líneas de negocio, cosas que sepamos que incluso vamos a monetizar rápidamente, porque si no estaremos en el bloqueo permanente que decíamos antes, y ese bloqueo permanente no nos va a dejar avanzar y esta situación se va a prolongar de por vida. Por tanto, ¿qué mejor inversión puedes hacer tú mismo en tu propia empresa para poder liberarte y poder hacer otras cosas? De hecho, me he encontrado muchos casos en los que cuando hacen este tipo de operaciones, cuando la decisión es, oye, voy a meter a alguien que, por ejemplo, me ayude con la administración que hasta ahora llevaba yo y tal, y a lo mejor esto me supone un esfuerzo, me supone incluso ganar menos o hasta dejar de ganar o tener que poner algo, pero me va a dejar no sé cuántas horas libres al día o a la semana o al mes, y en esas horas voy a poder hacer esto y lo otro. Y con esto y lo otro, pues voy a monetizar mucho más. Por tanto, esto es importantísimo. No solamente vale invertir en empresas externas, vale invertir en tu propia empresa. Con lo cual, mucho cuidado con que nos coma el día, que nos permita generar ingresos por otras cuestiones, por el precisamente problema de tener un bloqueo de la bulla diaria. ¿De acuerdo? Y bueno, si no queréis contratar a alguien, que además hay muchas formas, que se puede contratar pues a tiempo parcial, unas cuantas de horas, y ir viendo qué tal va, podéis tirar de freelance, ¿vale? Los freelance, por supuesto, hay de muchos tipos distintos. Son personas que trabajan pues por una, serie de objetivos y que tú puedes contratar, incluso también por una serie de horas, por paquetes de horas, lo que puedas negociar con ellos, para hacer distintas tareas, desde administración hasta cualquier cuestión relacionada con la tecnología, con informes, con cualquier cuestión que te puedan ayudar. Y esto, por supuesto, es mucho más sencillo porque no hay que hacer ningún tipo de contrato laboral ni después hacer un despido si llega el momento en que ya no te haga falta. Simplemente pues se paga por facturas, deben emitirte las facturas que correspondan y punto. Y esto puede aliviar también bastante el tema que, como estaba diciendo, nos bloquee. Y por último, otra solución que me parece muy interesante y que pueden aplicar, de hecho muchos emprendedores a los que ayudo han aplicado con éxito, es buscar acuerdos de partners. Es decir, buscar empresas que colaboren con ellos para liberar a tu empresa de algo que realmente a lo mejor no es tan productivo o que no es tu especialidad o que te come mucho tiempo y que, como digo, os está bloqueando. Por supuesto, esto depende caso por caso, hay que verlo en detalle y no es para decir, oye, voy a hacer acuerdos aquí por todas partes, ¿no? Porque además hay unas cuestiones de confianza, también un tiempo en negociar con esos partners y buscarlos, pero realmente cuando se hace puede ser muy interesante. Porque, por ejemplo, en nuestra empresa a lo mejor no somos los más idóneos para, yo qué sé, imaginad que tenemos que buscar materia prima. Bueno, pues a lo mejor eso no nos puede hacer una empresa que nosotros llegamos a un acuerdo con ellos, busque la materia prima y nosotros simplemente le damos una comisión del volumen, por ejemplo. O incluso en la comercialización, o sea, en el otro extremo, ¿no? del negocio. En fin, cada caso es distinto, pero desde luego puede ser una forma también bastante importante para crear tiempo para poder hacer otras cosas, como os decía, y salir de este bloqueo. Y finalmente, pues la última cuestión, que está relacionada con las anteriores, también por supuesto, pero para mí es clave, es pensar a qué podemos decir que no, a qué podemos negarnos. Y aquí hay un universo de cosas a las que podemos decir que no, relacionadas con la optimización, relacionadas con la delegación y con cualquier otra cuestión, ¿vale? Porque, a ver, a menudo, como digo, estamos tan metidos en el agujero que no nos damos cuenta que no somos los que tienen que hacer todas las tareas de la empresa. Yo, de hecho, os diría que igual no tenéis que hacer prácticamente ninguna. Si sois los CEO, si sois los directores generales, los presidentes, los fundadores, lo que queráis, y queréis montar una empresa que a final de cuentas sea independientemente a vuestro propio trabajo de autoempleado, tenéis que empezar a pensar que vosotros lo que tenéis que hacer es dirigir, no tenéis que hacer la producción, ¿vale? Y esto es algo que yo sé que tarda un tiempo en que llegue porque, bueno, en fin, estamos muy acostumbrados a ir sobreviviendo, pero cuanto antes te des cuenta, cuanto antes empieces a decir que no a distintas cuestiones, a
tareas, a actividades, a compromisos, incluso a eventos, ¿no? A un montón de compromisos que en cualquier caso no nos aportan prácticamente. Antes estaremos liberándonos y antes empezaremos a montar una empresa que sí que pueda funcionar incluso sin nosotros, ¿vale? Incluso sin que estemos ahí de forma habitual. Esto ya lo he hablado en bastantes ocasiones porque para mí me parece como un objetivo último de lo que alguien quiere montar cuando empieza una startup, ¿no? Que no tengamos que estar todo el día ahí, que dependa exclusivamente de que nosotros estemos a pie de cañón. Así que, como digo, para concluir, para mí la tercera clave importante de todo es aprender a decir que no. Y en particular a todo lo que no sea simplemente dirigir nuestra compañía, que es nuestra misión. El resto, la producción, es algo que ya tendrán que hacer otras personas, otros partners, otros freelance o lo que sea. Nosotros nos dedicaremos a dirigir a esas personas, pero ojo, dirigir no es gestionar o microgestionar. No es estar constantemente encima de cada detalle para asegurarme que lo hagas exactamente como yo lo haría y si no te lo quito y me lo hago yo. No, es hacer que esas personas cada vez se sientan más empoderadas, más capaces, más responsables de lo que tienen que hacer y que nos presenten los resultados y nosotros en función de ellos vamos a ir hacia un lado u otro. Para eso somos los que dirigen el cotarro. Pero esta es la función, esta es nuestra misión y no otra. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí escuchando cada día este podcast con vuestros móviles en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Ya sabéis que podéis escuchar las notas del programa con pequeños resúmenes de lo que aquí hablo y esto lo podéis obtener gratuitamente en acelerandoempresas.com/suscríbete. Y por último, agradecer a todos aquellos que compartís estos episodios en vuestras redes sociales y me hacéis valoraciones y comentarios en iTunes y en iVoox. Muchísimas gracias, que tengáis un día maravilloso, que optimicéis vuestro tiempo, deleguéis, digáis que no, pero que empecéis cuanto antes a tomar las riendas para intentar ser un poco más felices emprendiendo. Que tengáis un maravilloso día. ¡Ánimo, emprendedores!